¿Qué tal, ruteros? ¿Cómo estáis? Permitidme mi confianza al llamaros así, no os conozco. Quizá alguno de vosotros me conozca a mí, ahora que me ve la cara, yo no sé quiénes sois. Pero como me voy a unir a vosotros y voy a ser un rutero más, me tomo la confianza de llamaros directamente ruteros. Me agrada mucho que sigáis esta Ruta 27 a través del Nuevo Testamento. Es la mejor ruta que habéis empezado, empezaréis jamás en vuestra vida y os puede llevar a lugares realmente, bueno, que no esperáis ni sabéis. No tenemos ni idea a veces de hasta dónde puede el Señor llevarnos en nuestro caminar con Él. Y bueno, confiamos en Él y realmente me gustaría que, aparte de leer la Biblia, le pudierais entregar vuestra vida completamente y seguirle, como el Señor dice en su palabra, ser sus seguidores, ser sus discípulos, los que van detrás de Él, los que le consideran continuamente, los que confían en Él continuamente. Me gustaría sobre todo que después de acabar esta Ruta 27 os quedaréis con ganas de más, os quedaréis pensando, me ha sabido a poco. Eso sería fantástico. Os voy a acompañar a lo largo de la primera y la segunda carta de Pedro y lo vamos a hacer a través de 4 vídeos. En el primero veremos un poco una introducción, en el segundo y el tercero desarrollaremos un poquito la primera carta y en el cuarto vídeo, primero, segundo, tercero y cuarto vídeo, veremos la segunda carta de Pedro. Dejadme que empiece por el lugar y la fecha en el que se escribieron las cartas, hasta donde nosotros sabemos. La primera carta debió escribirse entre el 62 y 63 después de Cristo y la segunda un poquito más tarde. Se cree que debió ser antes del 65 porque la opinión mayoritaria es que Pedro murió en el año 65, así que debió ser antes de este año. Visto de otra forma, pensar un poco que fue unos 30 y poquitos años después de morir Jesús. Es decir, Pedro llevaba desde ese momento, desde que Cristo murió, resucitó y ascendió a los cielos, unos 30 años, junto con sus compañeros de ministerio, pues guiando a las iglesias, enseñando a las iglesias, y por fin tenemos estas 2 cartas de él, de una persona que lleva ya un largo recorrido con Jesús, por lo tanto muy a tener en cuenta. El capítulo 5, versículo 3 de la primera carta sugiere que él escribe desde un lugar llamado Babilonia, aunque la mayoría de los comentaristas no creen que se trate del país Babilonia, de la nación Babilonia, sino de una metáfora que él utiliza, ya que Babilonia en su época fue un imperio muy influyente y muy idólatra, muy pagano. Y en este momento en el que Pedro escribe, cuando Roma era el gran imperio que dominaba todo, ¿verdad? Roma precisamente se caracterizaba también por ser un imperio muy pagano, muy idólatra. Por lo tanto, se cree que cuando habla de Babilonia realmente está hablando de Roma, aunque no hay verdadera certeza 100% de que sea así. ¿Quiénes eran las personas a quienes iba dirigida la carta? Bueno, al principio de la primera carta de Pedro nombra varios lugares a los que va dirigida: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, lugares que actualmente, o regiones que actualmente estarían situadas en el norte de Turquía. La segunda carta de Pedro no da detalles apenas, simplemente en el versículo 1 del primer capítulo dice que va dirigida a los que han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. Realmente debían ser creyentes, pero no explica nada más. Posiblemente sean los mismos a quienes iba dirigida la primera carta, porque en el capítulo 3, versículo 1 de la segunda carta de Pedro dice: queridos hermanos, esta ya es la segunda carta que les escribo. Por lo tanto, deduces, si realmente Pedro es el autor de las 2 cartas y él dice aquí, esta es ya la segunda carta que les escribo, es probable que se refiera a los mismos receptores, a las mismas iglesias. Las iglesias estaban formadas seguramente por gente judía. Pedro nombra mucho el Antiguo Testamento en su primera carta, sobre todo, y el Antiguo Testamento era conocido de los judíos, sobre todo, por lo tanto se cree que iba dirigida a gente judía, pero también hay textos que indican que podía ser gente gentil. Por ejemplo, el capítulo 2, versículo 10, donde dice: ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. El pueblo de Israel siempre fue considerado pueblo de Dios en las Escrituras. Los que no eran considerados pueblo de Dios eran los gentiles, los que no eran judíos. Por lo tanto, este texto nos hace sugerir que la carta va dirigida también a gente gentil. Entonces hay una población mixta entre judíos y gentiles. ¿Qué pasa con el autor? Bueno,
El autor es Pedro, creemos que es Pedro. En el capítulo 1, versículo 1 de la primera carta así lo dice, y en el primer versículo del primer capítulo de la segunda también, aunque en el caso de la segunda carta hay más dudas, pero en principio él se presenta como Pedro. Aparte de eso, volviendo a la primera carta, en el capítulo 5, en el versículo 1 también, dice que él ha sido testigo de los sufrimientos de Cristo, y esto encaja con la persona de Pedro también, lo cual nos da una pista más. Nos habla de un testigo presencial de los sufrimientos de Cristo, por lo tanto, podemos creer que es él realmente el que escribe. Bueno, ¿qué sabemos de Pedro? Algunas cositas. Se llamaba Simón, su nombre hebreo es Simón. Jesús le cambió el nombre en aquel momento memorable, aquel texto donde dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es Jesús el que le cambia el nombre. Su padre era Jonás, se llamaba Jonás. Su hermano era otro de los discípulos, Andrés. Sabemos que era pescador. Sabemos que Jesús le dijo: serás pescador de hombres, y vaya si lo fue. Sabemos que tenía suegra, porque dicen, hay un pasaje en Mateo 8 donde Cristo sana a la suegra de Pedro, por lo tanto sabemos que estaba casado también. Y hay un par de detalles, creo que son importantes, dos cosas que Jesús le encargó a lo largo de su vida. La primera la tenemos en Lucas 22, 32, donde Jesús le dice: fortalece a tus hermanos. Y la segunda en Juan 21, versículos 15 al 17, donde le dice: cuida mis ovejas, y un poquito más adelante, apacienta mis ovejas, es decir, alimenta mis ovejas. Así que fortalece a tus hermanos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y realmente Pedro cumple con esta función en las dos cartas. Vemos, cuando las leemos nos damos cuenta de cómo él está continuamente fortaleciendo a sus hermanos, especialmente en la primera carta, en la que está dirigida a gente que está pasando por una persecución y que están sufriendo. Pedro continuamente está ahí con ellos, fortaleciéndoles, cuidándoles y alimentándoles con la palabra de Dios, recordándoles las cosas que eran necesarias para levantarles, para ayudarles, ¿verdad? Y hay un texto muy claro que habla de esto. En la segunda carta, en el capítulo 1, versículos 12 y 13, dice: siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Además, considero que tengo la obligación de refrescarles la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Para él era como una obligación recordarles las cosas, alimentarles con esto, ayudarles con esto, levantarles con esto. Pedro fue una persona privilegiada, era uno de los tres. Jesús tenía sus 12, pero también tenía sus 3. Entre esos 12, 3, Pedro, Jacobo y Juan, vivieron bastante más de cerca algunos de los episodios más importantes de la vida de Jesús. Por lo tanto, realmente fue una persona privilegiada. Pero también fue una persona impulsiva. Y como persona impulsiva tuvo momentos geniales, como aquel en el que bajó de la barca y caminó encima del mar. Señor, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua. Y así fue, y fue el único que caminó sobre el agua. Pero luego tenemos momentos realmente donde hizo el ridículo, como cuando Jesús le habla de que tiene que ir a Jerusalén para morir y para dar su vida en rescate por nosotros, y Pedro dice: no, pero no vayas, que esto no te pase jamás. Intenta convencerlo para que no vaya a Jerusalén y sea crucificado. Y Jesús le tiene que frenar y decirle: apártate de mí, Satanás, porque no estás poniendo la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Y realmente fue un momento bastante ridículo para él. Pero este era Pedro, ¿verdad? Tenía como estos dos extremos. Pero lo más importante, creo yo, por lo menos para mí, de la persona de Pedro, lo que más me llama la atención es quién fue y en qué se convirtió. Porque es que el cambio es tan tremendo. El cambio fue tremendo en todos. Pero quizá porque Pedro era más impulsivo se le notó más, no sé, posiblemente por eso. Pero el cambio es tremendo. Os pongo dos ejemplos. Cuando Jesús es arrestado, ¿sabéis que Jesús le había dicho a Pedro: tú me vas a negar 3 veces? Entonces llega ese momento, arrestan a Jesús y Pedro realmente, delante de todos, le niega. El privilegiado, el cercano, el discípulo, le niega absolutamente. Con estas palabras, la primera vez que le dicen: tú no eras uno de sus discípulos, dice, él lo negó delante de todos diciendo: no sé de qué estás hablando.
La segunda vez que le insistieron, tú estabas con él, tú hablas igual que él, seguro que eres su discípulo, él lo volvió a negar jurándoles, a ese hombre ni lo conozco, imaginaros, a ese hombre ni lo conozco. Es terrible. Y la tercera vez que le insistieron, comenzó, dice, a echarse maldiciones y les juró, a ese hombre ni lo conozco. Terrible, terrible, terrible momento. Quizá el peor de su vida. Porque fijaros cómo acaba la historia, dice, y saliendo de allí, lloró amargamente. No me puedo imaginar llorando así a Pedro el rudo, el duro, el pescador del principio, pero creo que aquí ya algo estaba pasando dentro de él. Él supo que aquello no estaba bien, él supo que había caído hasta lo más bajo. No era solamente la vergüenza de haber hecho un poquito el ridículo, no, ahí realmente se desplomó. Y ahí realmente creo que Dios tuvo la ocasión de trabajar en su vida como nunca. Fijaros, poco tiempo después, muy poco tiempo después, leemos en Hechos 5, versículos 40 al 42. Esto ya es otro panorama distinto. Entonces llamaron a los apóstoles, entre ellos estaba Pedro, y luego de azotarlos les ordenaron que no hablaran más en el nombre de Jesús. Después de eso, los soltaron. Así pues, los apóstoles salieron del consejo llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre. Y día tras día, en el templo y de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús es el Mesías. No volváis a hablar más en el nombre de Jesús, y los azotan y salen contentos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Porque eran masoquistas? ¿Porque eran fanáticos? No, ellos tenían claro esto que pone aquí. Habían sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre, es decir, del nombre de Jesús, de la misma manera que Jesús había sufrido por seguir fielmente el camino de Dios. Ellos estaban sufriendo también por ese propósito. No sufrían gratis, no sufrían simplemente porque la vida es así, sufrían por un propósito. Ellos estaban siguiendo una causa que era tan elevada, tan importante para ellos, que no les importaba sufrir, ni aún morir. Así que es impresionante, ¿no? ¿Quién era Pedro al principio? ¿Quién es un poco de tiempo después? Imaginaros quién es 30 años después, cuando escribe la carta. Entonces vamos a ver esto en el próximo vídeo y vamos a ver un poquito cómo Pedro ayuda a la iglesia, cómo expone las cosas, cómo les entra y les explica para querer levantarlos y ayudarlos en una situación muy crítica por la que estaban pasando. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hola senderistas, si te ha gustado nuestro video te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita para activar las notificaciones, le des like y lo compartas con más personas para que también sean edificadas. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Dios te bendiga.